Bisturí, gasas. Y el poder de la literatura científica. Porque para hablar de estas cosas Qué mejor. exacto. Y así escurridizo, pero bueno, tenemos aquí al doctor Mario Herrera, que si tuviera que definirlo en pocas palabras sería la literatura científica de buena calidad. ¿Hacemos las presentaciones, Alex? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues Mario hizo la residencia en Santa Cruz de Tenerife, ¿vale? En el Hospital Universitario de Canarias. Actualmente ejerce su labor en el Hospital Universitario de Canarias. Es profesor de la universidad, ¿vale? Y desde hace un año es director de la revista Record, de nuestra revista. Pero bueno, él venía también de ser ya el director, estuviste muchos años siendo director de la revista de la Sociedad del Pie, ¿vale? O sea que ya es como el siguiente escalón, ¿no? Entonces, pues bueno, es que realmente, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo como director de la revista? ¿Cuál es tu trabajo? El día a día o el, no sé, ¿cómo fluye este trabajo? Cuenta. Bueno, pues como director de la revista, tu trabajo fundamental es gestionar la labor de proceso editorial. Desde que llega un artículo, se revisa, se envía a los editores buscan a los revisores y al final se acepta o se rechaza, y si se acepta, se publica. Pues tu labor fundamental o tu tarea es gestionar todo este proceso editorial con la ayuda, lógicamente, del Sevier, en este caso, que es la editorial que lleva la revista. Pero has hablado de editores, has hablado de revisores. Explícanos, porque acordaos que impactamos sobre una población muy, muy diferente, residentes, profesores eméritos, socios SECO, público en general. Explícanos el organigrama de la revista, Mario, y qué papel juega cada figura. Pues la revista consiste, en este caso, el editor responsable, el director, que en este caso soy yo. Luego somos 23 editores que cada uno lleva un área específica o una subespecialidad. Hay áreas, por ejemplo, trauma son 4 editores por el volumen de trabajo que nos llega. Hay editores de cadera, editores de tumores, editores de raquis. Y a su vez los editores son los que contactan con la base de datos, porque la revista tiene una base de datos de revisores, que se ha formado a lo largo de los años con los propios autores que han mandado artículos específicos, o bien hace unos 6 meses abrimos una convocatoria a través de la SECOL para que gente interesada pues se apuntara como revisor. Es verdad, nos llegó el correo. ¿Y eso tuvo efecto? Tuvo éxito. Lo que pasa que es una cosa curiosa, porque muchos de los que se presentaron como candidatos o se ofrecían, al final nos hemos dado cuenta de que los invitas a una revisión de un artículo y bueno, y no son de los más rápidos. Exacto. Claro, porque podremos abrir melones. Sí. O sea, ¿qué reconocimiento? Claro, porque esto es, yo te reviso un artículo, me pego una currada de narices, pero ¿qué reconocimiento tengo? O sea, ¿hay revistas que tienen un reconocimiento mayor que la Record? No sé, el JBJS. Pues no sé. Esto es una buena pregunta y es la pregunta que todos te hacen. En general es un trabajo poco reconocido, es un trabajo altruista, llámalo colaboracionista con la sociedad, etcétera. Poco reconocido, aunque el Sevier te hace un certificado automático, un certificado que te vale, que es un certificado oficial, que te vale para las convocatorias de plaza, de la carrera profesional. Claro, es que a lo mejor deberían plantearlo cuando tú te presentas a una oposición también, tú presentas comunicaciones, tal, pues a lo mejor también en la revisión de artículos. Tiene validez como revisor de una revista indexada, en este caso. Indexada. Porque la revista de la SECO, desde hace ya el año 2021, si no me equivoco, está indexada. ¿Qué pasa? Que no tiene factor de impacto. El factor de impacto, que ya también es un criterio de calidad de la revista, nosotros fuimos valorados en noviembre del año pasado, el año 2024, y se nos rechazó el factor de impacto por múltiples causas. También era una revista que llevaba poco tiempo indexada. Y, por ejemplo, la que tú nombraste antes, el Journal americano o el Journal británico, son revistas que tienen factor de impacto. Entonces, ser revisor del Journal americano pues tiene mayor prestigio, lógicamente. Y a la hora de tu currículum vitae, que es para lo que lo utiliza la mayoría de gente, pues mejor, lógicamente.
Vale, vale, vale. O sea Y explícanos un poco qué es el factor de impacto El y factor, cómo se consigue, ¿no? Y si estás trabajando para conseguir o esto. sea, el factor de impacto es un criterio que nos dice cuánto se ha citado tu publicación en otras revistas. Creo que no tengo muy claro. Es una exacto. fórmula, Sí, sí, una fórmula matemática. sí. El factor de impacto se calcula, por ejemplo, de 2014. Si estamos en 2025, el factor de impacto de nuestra revista del 2025 sería la división entre el número de veces que ha sido citado un artículo de 2025, en 2025 en los 2 años previos, entre el número de artículos totales publicados los 2 años previos en la revista, en tu revista. Exacto. Ese es el factor de impacto, una fórmula matemática, es un cociente entre... Claro. entre Contra más veces Pero y si publicas mucho, claro. si publicas mucho el divisor es muy grande. Bueno, O sea, puedes también hacer trampas. al No, final ¿o no? publica mucha calidad que te lo Si haces calidad y referenciarán. Claro, pero te lo pocos números, Pero la clave es que te lo tienen que referenciar en otras revistas. Exacto. No importa Ya. el número. No importa el número, sino importa que sean de calidad para que te lo citen. Es muy criticado el factor de impacto. Sí, sí, Muy sí. criticado porque, por ejemplo, una carta al director en una revista de un factor de impacto de 4 tiene la misma validez que un trabajo original. Sí, sí, sí. Una carta al director. por Claro. ejemplo. Y no tiene Sí, bueno. ningún sentido científico. Entonces, hoy en día hay otros dijéramos, otros criterios que se están utilizando más a la hora de valorar sí, el ¿cuál es? criterio científico de un autor. Por ejemplo, ahora está muy de moda, lleva ya tiempo, lo que se llama el índice H. El índice H, esto lo puedes saber cualquiera que haya publicado, te metes en Google Académico, pones tus datos y sale tu índice H. El índice H, que es de un autor que se llamaba Hirsch, que creo que era es un físico argentino el que lo describió. El índice H quiere decir, por ejemplo, si tú tienes un índice H de 5, quiere decir que al menos tienes 5 artículos que han sido citados 5 veces. Así, si tú tienes un índice, por ejemplo, un experto tendría un índice H de 25. Eso ya se considera un tío potente. 25 artículos 25 Ostras, ¿eh? artículos que han sido citados al menos cada artículo 25 veces. en un año, ¿eh? Cuando acabemos me lo voy a meter, ¿eh? ¿Te traemos cuenta? ¿Los capítulos te traemos cuenta? Visualizaciones, porque si no... Nos comentan. No lo creo, no, evidentemente. Pero bueno, un poco se habla un poco de la tiranía del factor de impacto, las cosas están cambiando un poco en ese sentido. Claro, y cómo la Recot está buscando, Exacto. que está en tus manos, ¿no? Conseguir. Buscar Sí. ese... Bueno, ¿Qué es lo que más te sorprendió que fallásemos? Claro, pues bueno. Fallase. es una buena pregunta porque no fallamos en la citación de los artículos de la Recot. Fallamos en otros temas formales. Por ejemplo, te exigen que los ensayos clínicos tienen que tener un número de registro al final del artículo. O sea, ellos detectaron que algunos ensayos clínicos publicados en nuestra revista, porque lo vieron de los 2 años anteriores, pues no tenían el número de registro. Luego también se fijaron mucho en el comité editorial, porque en la web ponía que eran 10 miembros del comité editorial, resulta que no éramos 10, sino que habíamos pasado 23. Pequeños detalles. También los objetivos de la revista y el target de la revista, ellos decían que no estaba muy claro. Pues son pequeños detalles que creemos que se pueden solucionar, aunque tenemos que volver a pasarlo en el 2027. 27. 2027. Cada 4 años se pasa esto, veo. No, bueno, fue 2024, en teoría nos tocaría diciembre, 2026, pero no han dado una fecha para febrero de 2027. Vale. Bueno. ¿Y en todo esto la editorial juega algún papel? Sí. Porque hasta ahora has hablado mucho de ciencia, pero todo el proceso editorial juega un papel en conseguir mejor impacto. Y efectivamente, el Sevier está muy interesado en que su revista tenga factor de impacto, lógicamente. Ah, claro, son interesados. Sí. Claro, entonces cuando nosotros preparamos toda la documentación para pasar el factor de impacto, realmente quien lo presenta es el Sevier. El Sevier se encarga de todo y, bueno, en realidad nuestra revista era muy joven, según nos han dicho, para conseguir el factor de impacto, que es un poco lo que nos da el salto también de calidad. Claro. Bueno, vamos a un caso clínico. a la realidad, ¿no? A la realidad. Sí. Alex, tú y yo estamos preparando un artículo, ¿vale? Nos ha salido la estadística súper bien y esto va a triunfar, nos lo van a publicar. Nos vamos a hacer famosos. Seguro, En redes ya lo es Eva, ahora ya gloria, hasta en la ciencia. Ya verás. Y entonces queremos saber la trazabilidad de nuestro artículo, es decir, yo lo mando, lo devuelven un par de veces porque he puesto en vez de 8 o 7 gráficas, no sé qué, bueno, todo esto. ¿Y llega a quién le llega? A ti. No, primero llega a el Sevier. Exacto, pero el Sevier ya dice, vale. Exacto, primero llega el Sevier,
que vea que tiene que cumplir unos requisitos. Los requisitos de consentimiento, forma, ¿no? Más que otra cosa. el copyright, conflictos éticos, consentimiento informado, que sea anónimo, que esto es un fallo que mucha gente comete. ¿A qué te refieres a una- O sea, que tú mandas un artículo y pones, este artículo cuenta con el visto bueno del Comité Ético del Hospital Clinic. Sí, sí, Ya, sí, sí, ya sí, sabemos sí. que es del Hospital Clinic. Pero no lo puedes Puedes poner. decirlo, tiene que Claro, decir, claro. cuenta con el visto bueno del Comité Ético de Sí, nuestro sí, sí, centro. de nuestro centro. Entonces, Pero luego sí esto que lo pasa puedes, mucho. pero luego sí que lo puedes poner o no. No, Lo no, quitas. no, 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 No lo puedes poner nunca. Ya se dará por hecho el que quiera buscar de qué centro es buscar a los autores. Exacto. Sí, sí. Vale, Una vez esté entonces, publicado. ya lo- vale. Por luego- ejemplo, eso es importante. O sea, Luego, vale, otra uno, cosa, otro, por ejemplo, tips, claro, cuéntanos tips para la gente que nos oye. otra manera y nos ve. también de que no sea una revisión ciega, porque en teoría es una revisión ciega por pares, el artículo se le manda a 2 revisores. Pero, por ejemplo, otra manera de identificar al autor es que muchos autores empiezan en la discusión, según publicamos hace 2 años, entonces claro, tú ves la Publicamos. referencia, Ah, o sea, de quitar todas las referencias de tus cosas. puedes autocitar, porque entonces ya los autores dicen, joder, este artículo es del Hospital Claro. de Y si le tienes Granada, manía, pues ya dices- sabemos que son los mismos autores del Hospital de Granada. Entonces, Ujú. estas cosas son lo que hacen que tengas que volver a enviarlo a la revista. Vale, y sí, perdón, sigue. ¿Sigues? Entonces, Sí. se manda a 2 revisores. Esta ya es la fase... Tiempos. Claro. Claro, En porque teoría- ese artículo está parado. Sí, sí, sí. O sea, porque tú no puedes mandarlo a otro lado. Espera, espera, que están los revisores. Sí. Y cuando acabes En- el proceso, sí. vamos con los En tiempos. teoría, el revisor tiene 21 días para revisar el artículo. Desde que lo acepta. El problema es que muchas veces el revisor no lo acepta Rápido. el mismo día o a los 2 días, sino que tarda mucho. O, lo que es peor, no contesta. Le contesta. O también pasa muchas veces que rechaza la revisión, pero te lo rechaza a las 2 semanas. Entonces, claro, todo esto ralentiza el proceso del autor, Claro. el proceso editorial. Estamos esperando a yo. Claro, el autor está Claro, estamos que le digan esperando, algo. no, porque es que si no lo mando a otro lado. Claro. Pero Porque no se puede mandar a varias a la vez. en teoría no debería de No debería, mandarse no a 2. O sea, Claro, ya tú no puedes mandar la misma revista, el mismo artículo a 2 revistas. No tiene que estar ni en proceso. además lo firmas. No debe estar en proceso de revisión por ninguna revista. Vale. Otra cosa que también me preguntan que si se puede enviar a congresos y luego publicar. Eso sí, se puede enviar un artículo a un congreso o a Eso, varios como congresos y publicar. modo comunicación y de ahí sacar la... ¿Qué pasa? Que el revisor, ahí está, esto enlaza con lo que hablamos antes. El revisor pues no tiene reconocimiento, está sobrecargado de trabajo y a lo mejor en su lista de prioridades, en el último escalón de su lista de prioridades está Sí, 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 sí. Revisar Revisar el el artículo. artículo que tú Aceptarlo y revisarlo. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué pasa si el sistema se salta un revisor porque no lo revisa o porque no contesta? Pero automáticamente tú cuando eliges pones siempre un suplente. Sí, 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 sí. Entonces se invita al suplente. Y puede pasar lo mismo. Y así puede pasar lo mismo. Entonces, muchas veces es verdad que te puedes pegar hasta un mes. Madre mía. Pero, tener no, los pero dos un mes, revisores. no me parece, yo creo que No, hasta que empieza la un revisión. año. Hasta De que fútbol empieza- pasa sí, yo un creo- año. Estamos hablando de que hasta que empieza la revisión. Hasta que empiece la revisión. Lleva. Entonces empieza la revisión. Vale, entonces cuando empieza la revisión, Tienen teoría 21 son días 21 para días. responder. La nuestra es decir que este año hemos mejorado los tiempos. Es decir, el año pasado. que eso a lo mejor para el factor de impacto a lo mejor también se valoraba o no, Sí, es un criterio de calidad. de calidad. Es un claro. criterio de calidad. Nosotros hemos pasado de 120 y pico días el año pasado al proceso global. En lo que se acepta, se publica. Pero luego te lo devuelven y Y tal. ahora estamos en 90 y pocos días, 95 días. O sea, desde que... Desde que se envía hasta que se publica, que son 3 meses y poco. O sea, hemos mejorado mucho en ese sentido. Y esto es una labor, eso se tiene que agradecer fundamentalmente a los revisores y también a los editores. Por lo que te iba, lo que te estaba diciendo, 21 días se envía al autor. Y puede ser rechazado, revisión menor, revisión mayor. ¿Qué es cada cosa? O sea, rechazado es nada. Nada. Déjalo, exacto, déjalo estar. Rechazado, escríbelo de nuevo. Que se lo Rechazado, rechaza. Lleva los mismos de nuevo. Sí, sí, sí. Revisión menor es que en teoría está aceptado, pero necesita pequeños cambios, que pueden ser pues, pequeños cambios incluso en el sentido de La frase, bibliografía, a lo mejor actualizar. expresar los datos de otra manera, pueden ser pequeños cambios, pero en teoría hay un trasfondo de que se ha aceptado el trabajo. Si cumples con los cambios, se va a publicar. Y revisión mayor implica un gran cambio en el trabajo, en el artículo que has enviado. Un gran cambio en la metodología, resultados, etc.
Pero ahí, por ejemplo, cuando tienes que hacer un cambio mayor, Alex, ahora lo miramos, a ver qué nos han puesto, si nos han contestado, que llevamos 21 días ya, esperando, Como mínimo. que ¿nos ayudáis? ¿Nos vais a ayudar? O sea, porque tú en algún momento sí que revisas un poco todo eso para intentar ayudarnos, es decir, yo, por ejemplo, cuando he mandado algún artículo me han ayudado muchísimo. O sea, yo le estoy muy agradecida porque eran cambios a lo mejor mayores, Sí, siempre. pero modifica la bibliografía, tal. Entonces, ¿nos ayudáis? Vamos a ver, el editor... Es un trabajazo para el revisor. Por eso es que no es- el no editor es el no. que revisa, o sea, el editor recibe las 2 revisiones Sí, sí, sí. de la revisión por pares. Y el editor es el que elabora la respuesta a la respuesta, ¿no? Sí, sí. Generalmente se revisa pues para que no sean pues respuestas muy ofensivas, agresivas, etcétera. Generalmente es una crítica constructiva, debería ser una crítica constructiva, incluso aunque se rechace el artículo, tiene que ser siempre constructivo. Este es el proceso, se envía y luego el autor tiene 2 semanas en este caso para enviar las modificaciones. Ahí sí que hay que ir rápido. Ahí sí. Claro, aquí sí, rápido, sí. Y una vez mayor. esas respuestas, se elabora el resultado final. Que es Muchas veces, de claro. nuevo revisiones menores, entiendo, Exactamente, o ya aceptado. o ya aceptado. Generalmente, si es revisión menor, generalmente la respuesta ya se acepta. Exacto, porque Si es sugerís las menores. Claro, si es revisión mayor, yo he visto de todo. Claro, Ese es revisión Claro, cuéntanos menor algún o salseo, fuera. alguna cosa que hayas fuera. recibido así que digas, madre mía. Bueno, A ver. Para ir acabando, Eva, No, acuérdate. ¿cómo es salseo? Ah, Mario. Sí, sí, no, no hace ¿Alguna vez falta. que Es hayas abierto muy el correo y dices, concreto, "Ay, pero... Dios mío, cómo mandan esto? Con faltas de ortografía. Bueno, o sea, ahí no te llegaría ya. O sea, claro, a ti yo te llega, no, sí te llega con falta de ortografía, porque eso es vamos a ver, eso es la parte final de la editorial. La editorial luego revisa el estilo Exacto. A ti te puede llegar con falta de ortografía, pero tú no tienes que corregir la falta de ortografía. No, De está eso se claro. encarga la editorial. La editorial se encarga de eso, Elsevier. Es que Del claro, estilo también. Tú no tienes que decirle, mire, esto puso una tilde y puso aquí un punto y le pero pondría un punto y frases seguido. y frases. No hay nada que digas, recuerdes no lo que te haya entiendo, no entiendo impactado bien. en estos años en las 2 revistas. No recuerdo, Mario. sinceramente, Y que tú digas, buah, me está colgando aquí una trola. sí recuerdo, o sea, sí tengo, ahora mismo recuerdo artículos que realmente Venga. me daría vergüenza enviarlo Hasta a una revista, ya está, porque han sido artículos que no aportan nada, muy mal redactados, muy mal hechos metodológicamente y sobre todo, como digo yo, si tú no tienes nada que aportar a lo ya conocido, entonces Claro. es difícil que se te acepte algo. Pero al final, como decías al inicio, para ir cerrando el círculo, cuando hay una carrera profesional detrás, un reconocimiento que deberíamos tener de otra manera sin tener que hacer según qué trabajo, la tendencia a enviar comunicaciones a congresos de dudosa aportación, enviar artículos incluso hechos por no el propio autor, sino por rotantes que tienen Fero Resis, generan situaciones que es una pena. Pero Sí. a veces, digo, por justificar un poco las cosas que se envían. Sí. Eva y Mario, es que lo siento, es que hemos llegado al Pues que yo punto, quería hemos saber llegado- cuál es el futuro, ¿no? El futuro de la revista como tal, una revista sin ánimo de lucro. Acabamos con eso, Mario. Sí, ¿Cómo no, lo ves? una- Pues, vamos, primero quiero romper una lanza a favor de la publicación no remunerada y al revés, de que tú para poder publicar tengas que pagar. Esto ahora está muy de moda porque estás publicando en revistas que tienen alto impacto y un poco se juega con eso, con las necesidades de inflar el currículum para tú poder Sí, sí. optar a plaza, etcétera. Ujú. Yo creo que la revista que tenemos, la revista que tiene la sociedad, pues se puede jactar de eso, que es una revista todavía con unos criterios científicos válidos y que el futuro ¿cuál va a ser? Pues todo depende de lo que queramos los socios. En principio el futuro no es del todo, vamos a decir así, esperanzadora, No. porque es verdad que hemos notado una menor envío de artículos precisamente porque tenemos unos grandes competidores que se llaman revistas predadoras o revistas depredadoras, que son revistas con mucho impacto y que los criterios para poder publicar son bastante dudosos. Sí, sí. Bastante dudosos. Si tú pagas casi en un 90%, te aseguras que te lo... Pero esto es que nos va a llenar de basura. O sea, cuando Efectivamente. tú vayas a hacer una búsqueda, o sea, ahora con la IA y tal, es que te va a salir todo basura y resultados que no. Sí, si no hay metodología, sí. O sea, no hay claro. yo sigo siendo optimista, yo creo que hay mucha gente válida, hay mucha gente que quiere publicar artículos y quiere presentar trabajos originales y yo quiero, como dije antes, pues romper una lanza a favor de este tipo de publicaciones que yo creo que son las que
las que hacen avanzar al fin y al cabo la Pongámoslo en valor, ¿no? desde, soñador. no eres un soñador, Mario, no eres un soñador. Creo que es una revista que, si tuvieras como, ¿no?, las gráficas económicas de un país, está en ascenso, y a pesar de lo que dices tú, quizá menos volumen, quizá más calidad. Dejémoslo así y hagamos un llamamiento para que los socios y socias de SECOT ayuden a hacer crecer nuestra revista, que al final es hacer crecer nuestra sociedad y nuestro manejo de los pacientes. Mario, mil gracias. Gracias a ustedes y felicitarles por este programa que no sigo mucho, pero cada vez más, cada vez lo sigo más. Cada vez lo sigo más. Muchas Porque gracias. cada vez me gusta más. La verdad. Gracias, Mario. Muchas gracias. Eva, te va a tocar hacer a ti, porque no me acuerdo de la frase. Yo, lo de Alfonso, para volver a empezar, o sea, si nos devuelven, a ver, vamos a usar la frase de Alfonso, es, si nos devuelven el artículo con cambios mayores, a veces para empezar, hay volver a acabar. No sé, Alfonso, lo hemos hecho muy mal, lo siento. Amigas, gracias por vuestra atención. Esto es Entre Traumas.